Pues buenas tardes. En primer lugar, sí que quiero agradecer a la organización pues, el haber contado conmigo, porque siempre la verdad que es un lujo. Y en segundo lugar, a todos vosotros. Yo sí que tengo que deciros que esto pone que son 2 horas. Yo creo que hablar 2 horas es insufrible, sobre todo para los que escuchan. Como el título es cómo, cuándo y por qué salimos de África, pero yo os voy a hablar de cómo, cuándo y por qué, pero no os voy a contar cómo, cuándo y por qué. Ahora veréis por qué. Pues lo interesante, o creo que lo interesante de todo esto es el debate que se puede generar luego, que será quizá lo que más pueda disfrutar yo. Es verdad que también he traído unas piezas porque bueno, hay una serie de hipótesis que se manejan ahora con tecnología. Yo me dedico a estudiar la tecnología de los neandertales sobre todo y yo creo que es importante el ver las piezas. Como tenemos las piezas arqueológicas, bueno, pues os las he traído. En primer lugar os digo que os voy a hablar de cómo, cuándo y por qué salimos de África, pero yo no os puedo decir ni contestaros a ciencia cierta estas 3 cuestiones, puesto que nosotros no lo sabemos. La prehistoria es una disciplina muy reciente, llevamos muy pocos años y trabajamos en función de los datos que tenemos, con lo cual os voy a contar lo que la comunidad científica internacional está discutiendo en estos momentos sobre modelos e hipótesis de estas cuestiones. Por eso digo que luego se puede generar un debate en el que bueno, pues, podamos discutir un poco todos, ¿no? He puesto primer poblamiento europeo porque después me desviaré un poco hacia Europa, a ver por qué estamos nosotros aquí, cuándo hemos llegado y todas esas cuestiones. Voy a empezar a hablar del cuándo, desde dónde, diferentes modelos y luego unas cuantas hipótesis sobre el por qué salimos de África, que también si lo pensamos puede ser un poco de todas o podemos pensar que seguramente la gente se ha movido durante toda la vida. Entonces salimos de África porque bueno, vamos conquistando territorios sin más, pero esto luego lo discutiremos. Bueno, sobre la cronología de cuándo se sale de África, hay 3 grandes corrientes que defienden, en primer lugar, la cronología corta. Lo que está defendiendo es que Europa se puebla nunca antes del medio millón de años. Hay una tibia y una mandíbula, restos humanos, que están defendiendo estas cronologías. Eso en concreto son de un yacimiento alemán y otro inglés, que eran los únicos que en los 70 tenían restos humanos de estas cronologías. Pero en los años 70 comienzan a aparecer una serie de yacimientos en Francia, las secuencias clásicas, si conocéis, que sí que conocéis algunas, que rondan el millón de años. Entonces hay una corriente que defiende que el poblamiento europeo es más antiguo y lo podemos situar en el millón de años. Y sin embargo hay otros yacimientos, hablaremos uno a las puertas de Europa, Dmanisi y otros más, que pueden tener una cronología más antigua y hay bastantes prehistoriadores que defienden que estamos en el 1,5 millones de años. Sabéis que normalmente entre todos los investigadores con renombre se hacen unos congresos de los que después suele salir esto que estudiamos en los manuales y en los libros. En 1989 hubo en París un congreso sobre la primera salida de África y el primer poblamiento europeo, en el que se presentaron estas secuencias grandes de Francia, de Italia, y bueno, se llegó a la conclusión de que posiblemente pudiera ser que Europa se hubiera poblado antes del medio millón de años y rondara 1 millón. Sin embargo, en 1993, es decir, hace nada, se vuelven a reunir y los defensores de la Short Chronology echan por tierra, por una serie de cuestiones que ahora os voy a presentar, estos yacimientos y defienden que, y es lo que se queda, y cuando yo estaba empezando la carrera en el 92-93 es lo que se estudiaba, que Europa se puebla hace medio millón de años, con lo cual la salida de África pues es mucho más reciente de lo que sabemos ahora que fue. Los defensores de la Short Chronology, los que defienden que Europa se puebla antes sobre el medio millón de años, se basan en estos 2 yacimientos que os he contado porque son los únicos que tienen fósiles humanos. Eran las únicas evidencias de restos de Homo heidelbergensis en esos momentos que había en Europa. Los artefactos, las herramientas de piedra, que luego veréis alguna, esta corriente lo que dice es que muchas veces parecen ecofactos. No sé si sabéis que el sílex o la cuarcita puede romper de manera natural y hay veces que según en qué lugares no sabemos muy claramente si puede ser una herramienta o no. No había evidencias humanas asociadas a Mimomis sabini.
Ahí también podemos hablar después, pero bueno, nosotros tenemos muchas formas de datar los yacimientos. Hay una que es bioestratigrafía y es por los roedores, la microfauna, que va evolucionando de una manera que está muy bien estudiada, y hay un micromamífero, el Mimomis sabini, que es el antecesor de la rata de agua, que se desaparece en Europa hace 600.000 años. Cuando nosotros nos estamos encontrando en los depósitos que estamos estudiando con herramientas de piedra y fauna, Mimomis sabini, ya sabemos que por lo menos ese depósito que estamos excavando tiene 600.000 años de antigüedad. Pues en Europa no había ninguno que lo tuviera. Y luego también dicen que todos los hallazgos anteriores al medio millón de años provienen de depósitos disturbados. Sabéis que muchas veces, y sobre todo los yacimientos más conocidos, se han descubierto por casualidad. Se ha abierto una carretera, o se estaba excavando una ermita medieval, o se abre la trinchera del ferrocarril, como pasó en Atapuerca. Entonces muchas veces son depósitos que te les encuentras fuera de contexto, hallazgos aislados, que tú puedes pensar que tienen una cronología concreta, pero que no tiene por qué tenerla. Con lo cual, la Europa joven era la corriente que dominaba a principios de los 90 en la comunidad científica. Sin embargo, hay otros guerreros que presentan algunos de estos yacimientos que yo os he contado, que rondan, sí, 0,9, 1 millón, 1,2, y que sí que es verdad que tienen una secuencia completa, que, bueno, pues hay una corriente que está defendiendo que sí que Europa hay evidencias sólidas del poblamiento anterior al millón de años, y que algunos de estos registros muestran un fuerte impacto antrópico. ¿Por qué? Porque no es un nivel sin más, sino que tiene una secuencia con diferentes niveles en un depósito de varios metros. Y luego tenemos los que defienden el 1,5 millones de años, que se apoyan sobre todo en Dmanisi. Dmanisi supongo que ya más o menos nos puede sonar a todos. Está en Georgia, en el Cáucaso, está a las puertas de Europa, pero es verdad que es un yacimiento que está muy bien datado y que nadie ha dudado nunca de él. Luego veremos qué es lo que hay ahí, pero nunca se ha dudado de él. Ahora bien, hay investigadores que dicen que la salida de África después pueden ir a Dmanisi, pero no tienen por qué llegar a Europa, de ahí, ¿no? Pueden ir a Asia o a otros lugares. Sin embargo, estos que defienden esta corriente se están apoyando en Ventamicena. Ventamicena es un yacimiento nuestro, de la península, que tiene 1,6 millones de años. Lo que pasa es que Ventamicena es paleontológico, solo conservamos fauna, no hay absolutamente nada más. No tiene esa fauna marcas de corte. Las marcas de corte son unas marcas que dejan los homínidos cuando están interviniendo a los animales, con esas herramientas de piedra que luego veréis, al despellejarlos o desmembrarlos, les dejan unas marcas que a nosotros nos evidencian que eso ha sido antrópico. No tiene ni marcas de corte, ni siquiera hay un resto humano, no hay absolutamente nada. Entonces es muy antiguo, pero no nos sirve. Pero sin embargo sí que es verdad que en el macizo central francés hay un yacimiento que tenía 2 millones de años y sí que nos está evidenciando una cronología muy antigua. Esto está así, parece que aunque hay evidencias las van tirando todas por tierra, porque bueno, han creado una serie de características que es verdad que muchos de los yacimientos de más de medio millón de años no cumplían, y en un momento hay un punto de inflexión gracias a un yacimiento que se llama Atapuerca, la Sierra de Atapuerca, que se llama Grandolina, y que muchas veces parece que estamos un poco cansados de oír hablar de Atapuerca, sobre todo ahora que estamos en la campaña, ¿no? Pero Atapuerca es importante por muchas cosas. Yo, si os tengo que hablar de Atapuerca, se nos hace mañana por la mañana. Pero una de las razones importantes por la que Atapuerca suena es porque las evidencias más antiguas de poblamiento europeo están aquí, y porque todo esto que en los 90 se estaba discutiendo, a partir de 1994, que ahora vamos a ver lo que pasa, se tira por tierra y se demuestra, sin ninguna duda, que Europa está poblada mucho antes. En 1994, en un yacimiento que se llama la Grandolina, que tiene 18 metros de potencia, que está en la sierra, tiene 10 niveles arqueológicos, y bueno, estábamos excavando en el nivel 10, en la parte de arriba, que es Homo heidelbergensis, tiene 400.000 años, y seguimos excavando en ese, porque tiene 2 metros de potencia. Pero Atapuerca no era lo que soy, no estaba bien conservada. Sabéis que en Burgos, como aquí, supongo, hay heladas, lluvias, y todo este nivel 4, toda esta zona de aquí, se estaba destruyendo y se estaba perdiendo toda la información que contenían esos depósitos. Se decide hacer una excavación de urgencia,
y hay unas personas que bajan aquí y miran a ver qué hay para no perder el depósito. Y se encuentran una serie de herramientas de piedra y una serie de animales intervenidos antrópicamente que parece ser que son muy antiguos. Claro, si tú esto lo presentas otra vez en un congreso, te lo van a tirar por tierra, porque está en un depósito que se está cayendo, es muy poco. Lo que deciden los directores del proyecto es abrir una especie de sondeo, que va a ser como un índice de lo que nosotros nos vamos a ir encontrando. Se abren aquí 6 metros cuadrados y lo que hacen es ir bajando 6 investigadores muy rápido, con la idea de llegar pronto a TD4 y tener ese nivel bien excavado para ver qué pasaba. La sorpresa llega antes del nivel 4, cuando llegamos al nivel 6, que aparecen los famosos restos humanos de Homo antecesor. Ya tenemos 10 individuos de Homo antecesor, 300 herramientas de piedra en ese año, que ahora ya van más de 1000, y vamos a ver qué cronología tiene ese estrato y por qué significa tanto este nivel. Por bioestratigrafía, si este es el nivel donde aparecen los restos de Homo antecesor, es aquí en TD8 donde hay Mimomis sabini, que ya lo hemos hablado antes, con lo cual, si este nivel tiene más de 600.000 años, este tiene mucha mayor antigüedad. Y luego se dató por paleomagnetismo, y aquí, en el TD6, TD7, tenemos una inversión magnética que tiene 780.000 años, con lo cual los restos que hay aquí de antecesor, que además no es un nivel, son 3 niveles diferentes, sabemos que tiene una antigüedad que ronda los 800 y pico mil años. Con esto queda demostrado sin ninguna duda que el poblamiento europeo es mucho más antiguo que medio millón de años. Aquí os he puesto una diapositiva simplemente para presentárosle. Ya tenemos muchos individuos con unas herramientas de piedra típicas del modo más antiguo, el dubayense, que luego os explicaré un poco, y la característica que más llamó la atención del Homo antecesor son estas marcas de corte que están sobre un resto humano. Es decir, este resto humano de antecesor ha sido intervenido antrópicamente, y aquí tenemos sobre un resto humano y sobre otro resto humano mordiscos que son humanos también. Con lo cual, pues ya se pudo ver, se pudo estudiar que estos grupos practicaban el canibalismo, pero yo siempre digo lo mismo: los heidelbergensis del Aragó, no sé si conocéis, practican el canibalismo; los neandertales del Sidrón practican el canibalismo; los sapiens del Mirador y de otros sitios están cocidos y se han comido, que es una práctica muy habitual, ¿no? Bueno, ahora tenemos que plantearnos un poco el por dónde, ¿no? El por dónde vienen. Aquí os vuelvo a poner, este sería el yacimiento que está a las puertas de Europa, Dmanisi, y tenía una cronología cercana a los 2 millones de años, con lo cual tenemos todos estos yacimientos que tienen solo 1 millón, y en la península ibérica, y solo en la península ibérica de toda Europa, tenemos estos yacimientos, Fuente Nueva y Barranco León, que tienen 1,3 millones de años, y Grandolina y la Sima del Elefante, que tienen 1 y 1,3 millones de años. Aquí vuelve a haber, Dmanisi, estas son unas fotos del yacimiento, esto también fue por casualidad, se está excavando esta ermita medieval, y al bajar un poco más para ver los cimientos o si había cimientos o lo que fueran a mirar, se encontraron la sorpresa de unos cráneos, herramientas de piedra, fauna, restos de animales que han sido intervenidos antrópicamente. Yo no sé si habéis oído algo de este yacimiento, si os suena lo del desdentado. Se encontró un cráneo de un homínido, no os he puesto aquí la imagen, que no tenía dientes y había estado masticando con las encías o con lo que pudiera, ¿no? Y a raíz de ahí se llegó a la conclusión de que tienen una fuerte cohesión social ya hace 2 millones de años, porque a este hombre alguien le ha tenido que masticar la comida o ayudarle para que no se muriera. Por eso luego me hace mucha risa cuando dicen que los neandertales a lo mejor no tienen cohesión social y esas cosas, ¿no? Pues hace 2 millones de años ya lo tenían. Este yacimiento se dató bien hace 1 año o 2, y tenemos unas cronologías muy antiguas de unos 78 o unos 85 millones de años. ¿Desde dónde salimos, ¿no? ¿Desde dónde? Los restos más antiguos encontrados en el mundo están en África. Luego volveremos a hablar de ello, pero nadie duda que la cuna de la humanidad es africana. Luego ya de dónde seamos nosotros es otra cosa.
Los restos más antiguos, hace poco, no sé si habéis oído, salieron unos restos de 3,2 millones de años, ahora ha salido una contrarréplica, con lo cual yo no me voy a meter en ellos. Los que están bien datados por el momento están en Etiopía. Aparecieron unas herramientas de piedra que son unas lascas, unos cuchillos de un pequeño tamaño, como son las industrias más antiguas, unas lascas muy pequeñas, y a 2 kilómetros de esas piezas apareció un australopiteco, el australopiteco Gari. Yo no sé si esto sonará, pero hasta hace muy poco era el Homo habilis el que fabricaba herramientas de piedra. Ahora ya podemos hablar de que hace 2,6 millones de años fabricaban herramientas de piedra y no tuvo que ser un Homo, sino que pudo ser un australopiteco. Bueno, ahí ya tenemos evidencias de tecnología. Vamos a ver desde aquí cómo hemos llegado hasta fuera de África, ¿no? Aquí se perfilan dos modelos. El modelo africano tuvo muchísimo auge hace años, ahora ya hay gente que duda, que salimos directamente quizá por el corredor levantino y bien a través de Dmanisi o no, nos vamos directamente a Europa. Esto quizá pueda ser un error porque nosotros vamos trabajando y construyendo los itinerarios en función de los puntos que tenemos. Pero claro, esto es así, mañana puede salir un punto en cualquier otro lado, puede... Entonces, de momento, hay gente que defiende esto, bueno, pues porque tiene una serie de puntos que le van dando un camino. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado muchísima fuerza el modelo asiático. El modelo asiático, aquí estamos teniendo unos yacimientos de 1,8 millones de años también, y aquí tenemos yacimientos bastante antiguos, 1,3, 1,5. Es posible que la salida de África, las primeras salidas de África, fueran directamente a Asia. ¿Por qué no? Pues pudieran estar en Dmanisi, pero no han tenido por qué venir a Europa. Pueden pasar por Asia y desde Asia se ha venido a Europa. A nosotros nos suena raro, pero no tiene nada de raro, que la gente va andando siguiendo unos ambientes que conoce, como vamos a ver después. Entonces, Dmanisi, por ejemplo, era un punto, un refugio muy cómodo para los primeros que salieron y después, bueno, pues pudieron tirar por cualquiera de los dos lados, ¿no? Ahora bien, sea como sea dónde han ido, por dónde han salido, pues lo mismo. Como no lo sabemos, ni después de esta tarde lo vamos a saber, hay gente que piensa que una salida lógica y normal es el corredor levantino, lógicamente, ¿no? Es el paso, y siempre lo hacen pasar por Dmanisi, luego vamos a ver por qué. Hay investigadores que hablan del paso por el Mediterráneo, y el paso por el Mediterráneo puede ser bien Túnez-Sicilia o el estrecho de Gibraltar. Se estudió muy bien Sicilia para ver si había restos antiguos, se ha estudiado bastante en profundidad, y los investigadores de allí no han visto ningún indicio de ocupaciones muy antiguas, con lo cual han definido que la península itálica se puebla de norte a sur y no de sur a norte. Entonces ese parece que no es un paso muy probable. Y luego estaría el famoso estrecho de Gibraltar, que, bueno, pues ya tenemos ahí arriba, en el norte de África, un yacimiento que tiene 1,9 millones de años, que se llama Ain Anech, y hay gente que ha querido ver que si ya están tan al norte, el siguiente paso es el estrecho de Gibraltar. Hay algún colega que está en Ceuta y estudiando algunas industrias a ver si pueden demostrar un paso por materias primas o por otras cosas, pero de momento no, bueno, parece que no. ¿Se pudo pasar? Sí. Sabemos que hay muy poca distancia, 12 kilómetros, pero sabemos que hoy en día se sigue muriendo gente allí. Entonces es muy difícil pensar que hace 2 millones de años un ergáster o un habilis o quien fuera pasó por allí tranquilamente, y no es que pasó uno, es que tuvieron que pasar muchos para quedarse aquí y hacer un grupo que pudiera continuar. Sin embargo, sabéis, y luego vamos a hablar de los cambios climáticos, que en época de glaciaciones el nivel del mar desciende. Hay un punto que está, no son los 12 kilómetros, sino que son 30, entre Punta Camarinal y Tánger, que tiene una plataforma continental que cuando el nivel del mar podía descender 100 metros, emergen unos islotes que están separados 2 kilómetros entre sí, que puede que por ahí pudieran pasar determinados grupos humanos y asentarse aquí un grupo que tuviera descendencia y cuajar aquí para que luego nos lo encontráramos. Pudiera ser, luego me decís qué opináis.
Y hay otro estrecho que en su día estuvo unido, no tiene, la fauna sí que está totalmente demostrado, es un paso natural si quieres, es el estrecho de Bab el-Mandab. En Yemen y en todos estos sitios hay industrias muy antiguas, con lo cual, bueno, pues estando donde están, ¿no?, también es un paso muy lógico de salida de África. ¿Por dónde? No lo sabemos, como veis, no sabemos ni cuándo ni por dónde. Ahora podemos hablar del por qué. Hay un montón de investigadores que tratan sobre esto se han escrito libros, se hacen congresos, de saber cuál es la causa que hace que los primeros homínidos salieran de África. Os voy a contar cada una de ellas y os voy a contar en muchas de ellas las críticas que otros investigadores están echando sobre estas, ¿no? La primera es climática, esto es obvio, hay gente que todo lo explica por el clima, pero aquí sí que tiene su porqué. Hay unos cambios climáticos que están muy bien datados, a 2,8 millones de años, entre 1,6 y 1,8 y hace 1 millón de años. Aquí lo que pasa es que hay un aumento de aridez y presencia de espacios abiertos. Eso sí que es verdad que cambia los ambientes, cambia a los homínidos muchas veces. Coincidiendo con el cambio climático de 1,8 millones de años, 1,7 y 1,6, aparece Homo ergaster, Homo erectus y desaparece más o menos Homo habilis. Algo hay ahí que hace que surjan especies nuevas y otras desaparezcan. Hay quien opina, vamos a ver qué pasa con el habilis, si esto quiere cambiar. Sí. Bueno, Homo habilis está en África hace 1,8 millones de años y ya no es solo vegetariano, sino que es un carroñero que come carne. Está habituado a vivir en ambientes boscosos y un carroñero está mucho más seguro en un bosque que en una zona abierta, porque en un bosque estás más protegido de otros que quieran coger lo que tú has pillado, ¿no? Sin embargo, en un espacio abierto la visibilidad es mayor y la presa te la pueden quitar. Homo habilis, además, fabrica herramientas de piedra, con lo cual puede intervenir bien a los animales, tiene algo de ventaja con respecto a otros carroñeros y, por si fuera poco, es la última especie de Homo que está adaptada a la vida en los árboles. Tiene una estructura corporal que le permite estar en el suelo, fabricar herramientas de aquella manera y, si hay peligro, subirse a los árboles. Este homínido, que está en África por aquel entonces, cuando en teoría todavía no hemos salido, comparte espacio con unos animales que se llaman tigres dientes de sable, con el Homotherium y el Megantherium, que en principio parece ser que puede ser una competencia, pero debió ser todo lo contrario, porque los dientes de sable cogen a sus presas y tienen unos dientes que están capacitados para desgarrar, pero no para rebañar. Entonces, además de que abandonan muy rápidamente la presa, lo que pasa es que dejan muchísima carne, con lo cual después a Homo habilis le viene muy bien que está desde un árbol viendo lo que está pasando y puede ir a intervenir y a comerse lo que han dejado estos animales. Cuando esto parece que viven así, en un ambiente boscoso, en África, que se llevan bien, que no hay una competencia, que todo funciona, y llega esa crisis climática que hace que los bosques empiecen a desaparecer y una sabana abierta es lo que se dibuja en África en esos momentos. Aquí cambia mucho la cosa, tanto que los dientes de sable desaparecen. Hace 1,5 millones de años ya no hay, no son capaces de habituarse a este nuevo ambiente, pero ¿qué pasa con Homo habilis? A Homo habilis le quedan dos opciones, una, o meterse en la sabana, o seguir esos hábitats boscosos que están retrocediendo y, por decirlo de alguna manera, saliendo de África. Entonces, hay quien dice que este cambio climático lo que hace es que habilis esté siguiendo esos bosques que van hacia el Cáucaso, y así es como salimos de África, siguiendo este ambiente al que estamos acostumbrados a vivir, porque a un habilis si le dejas sin árboles, pues le estás matando, ¿no? Esta hipótesis, que toca muchas cosas, el cambio climático, en fin, enlaza bastante bien con otra que se llama el Refugio del Norte, que, bueno, el director de Dmanisi es la que más o menos lo ha creado, que lo que dicen es que al ir saliendo de África hay un refugio
que tiene las mismas condiciones que se estaban dando en África en los ambientes en los que vivía Homo habilis, y es Dmanisi. Está protegido por todo el Cáucaso y es como una especie de oasis en ese momento, con las mismas características que tenía África antes del cambio climático, con lo cual es muy probable que si los homínidos van siguiendo esos bosques que se van alejando, acaben allí viviendo. Ahí lo dejamos. Hay otros investigadores que hablan de la expansión cerebral como la idea o como la causa de la salida de África. Aquí antes nos han planteado que es habilis el que sale de África, ahora nos van a plantear que es Ergaster. Yo os he comentado que hace 1,6 millones de años Homo habilis desaparece y que hace 1,8 más o menos tenemos las primeras evidencias de Homo ergaster. Homo ergaster tiene 800 centímetros cúbicos de capacidad craneal, mientras que Homo habilis tiene 600. En Ergaster lo que estamos viendo es que aumenta el tamaño corporal y se le remodela todo el aparato locomotor. Se le acortan los brazos, se le alargan las piernas y pierde ya por completo esa habilidad y capacidad de trepar a los árboles. Ya nos bajamos al suelo, ya no hemos vuelto a subir. Hay investigadores que lo que piensan es que esa expansión cerebral está ligada directamente con la salida de África. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es que al remodelarse el aparato locomotor de Ergaster, tener ya 1,60 metros, 20 centímetros más, que para vivir en la sabana es muy importante, si ya no vives en bosque, y además la aparición de Homo ergaster coincide con la primera ocupación de Dmanisi, de 1,8. Bueno, pues hay investigadores que piensan que es Homo ergaster el primero que sale y que es Homo ergaster el que está en Dmanisi. Bien. Lo que dicen es que hay un mayor volumen cerebral y hay mayor integración social y de exploración de nuevos territorios. Son más listos y más curiosos, parece ser, ¿no? Además tienen una mayor talla, son más altos, por lo cual en la sabana es muchísimo más fácil la vida, y así lo que hacen es expandir su radio de acción. Al expandir su radio de acción, lo que hacen es, circularmente o como queráis, abrir territorios hasta que salen de África. Y en teoría llegan a Dmanisi. ¿Qué es lo que pasa? Que al principio, cuando salieron los cráneos de Dmanisi, se decidió directamente que era Homo ergaster, ¿no? Es lo que tenemos en África, nos coincide la cronología, es Homo ergaster. Se estudian los cráneos y la capacidad craneal que tienen los cráneos de Dmanisi tienen como un habilis. Después, años después, se estudió todo el aparato postcraneal y se ha visto que son más parecidos a habilis que a ergaster. Como no hay un consenso, como hay hay investigadores que han estado allí que piensan que hay más de una especie, pero no está claro si son habilis, si son ergaster, qué son. Pues sabéis que la tendencia actual, en vez de meterlos en un grupo conocido, es crear otro nuevo grupo, que luego si no ya se juntará, que se llama Homo georgicus, que es lo que tenemos más antiguo fuera de África en estos momentos. Hay otros investigadores que estudian fauna que intentan explicar la salida de África por la fauna. La fauna, bueno, lo que dicen es que la fauna migra fuera de África a principios del Pleistoceno y lo que hacen los homínidos es seguir a la comida, es decir, van siguiendo a los animales y por tanto, si los animales salen de África, nosotros tenemos evidencias de fauna africana muy antigua, en Grecia, aquí, con lo cual se piensa que vamos siguiendo comida y salimos. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos los animales salen de África a la vez. Entonces, si estamos hablando de una única salida de África, no es posible. Pero yo sí que entiendo que no ha tenido por qué haber una salida de África. Yo entiendo que ha tenido que haber muchas salidas de África, con lo cual es posible que una de las causas fuera, como va siguiendo los bosques, puede seguir al alimento. Hay grupos que han salido antes y hay grupos que han salido después. Si no, esta hipótesis no tiene ningún sentido. Hay otra hipótesis que se llama la casa común. Y bueno, este es un yacimiento muy antiguo, pero que tiene modo 2, luego lo vais a ver mejor, que ahora os voy a explicar un poco. Y aquí, en este yacimiento, se están encontrando fauna como la del Valle del Rif. Lo que dicen estos investigadores es que defienden un poco o nos acusan de las fronteras geopolíticas actuales. Ellos lo que dicen es que el Valle del Jordán puede ser una prolongación del Valle del Rif. Entonces, que como las condiciones parecen ser las mismas, puede ser que la frontera
entre África y Asia a inicios del Pleistoceno la tengamos que situar aquí, ¿no? Al norte, entre los Tauros y los Montes Zagros, y no donde está ahora, con lo cual ellos están en el Valle del Rift y en el Valle del Jordán. Ellos no salen de ningún sitio, sino que se mueven en el mismo ambiente, y somos nosotros los que les hemos querido sacar de África, ¿no? Porque las condiciones y todo podía ser exactamente igual. Y volvemos a apoyarnos en un yacimiento, Girón, que está ahí también, que tiene 2 millones de años, con lo cual, como veis, las evidencias de la salida son muy antiguas. Y luego, lo que pasa que aquí ya me parece que tiene que venir Laura a ayudarme. Sí. ¿Está Laura? Hay una hipótesis tecnológica, que esta hipótesis la anunciaron, bueno, la gente del equipo de investigación de Atapuerca, el Eudald Carbonell, que es un tecnólogo especialista en industrias antiguas, y lanzó esto, pero para explicaros esta hipótesis os tengo que hablar de la evolución tecnológica, y me tiene que ayudar Laura. Y luego me tienes que volver a ayudar. Para hablaros un poco de la hipótesis tecnológica, os voy a hablar un poco de las herramientas de piedra a lo largo de todo el Pleistoceno, o por lo menos de las más antiguas. No se han fabricado las herramientas de piedra igual en el Paleolítico inferior que en el Paleolítico medio, que en el Paleolítico superior. Luego podemos discutir si los neandertales y los sapiens hacen una cosa mejor o son más listos, que a mí esto me gustaría discutirlo, pero es verdad que la industria evoluciona. Hay investigadores que piensan que surge espontáneamente, es decir, que una manera de hacer herramientas es porque sí. Yo creo, y esto también lo podemos discutir después, que hay una evolución, y además os lo demuestro si queréis. Es una evolución de la misma manera de tallar que se va modificando, pero sí que es verdad que hay muchas diferencias. Y a ti no te hace falta, para saber qué yacimiento estás excavando, una cronología, porque con la tecnología que tú puedes estudiar sabes a qué periodo te estás enfrentando. Luego ya hay que afinar, eso estamos de acuerdo, pero solo con la tecnología podríamos datar los yacimientos, ¿no? Bueno, aquí viene otra de esas cuestiones que a mí me gustan mucho, sobre cuándo empieza la tecnología, qué es la tecnología y quién hace tecnología. Aquí vuelve a haber lo mismo de siempre, ¿no? Están los que piensan que los animales... es verdad, ahora os voy a poner unos chimpancés en Costa de Marfil que rompen nueces con piedras, pero eso no es modificar una herramienta para hacer algo, eso es utilizar algo de la naturaleza, con lo cual no nos ponemos de acuerdo en qué es la tecnología, pero bueno, ya os he contado que los primeros que realizaron tecnología que nosotros tengamos evidencias es el Australopithecus gari hace 2,6 millones de años. Sin embargo, nosotros hemos encontrado unas evidencias, pero yo estoy convencida de que no hemos encontrado las más antiguas, es decir, que antes ya ha habido evidencias. Luego veremos que puede ser material perecedero. Aquí en Costa de Marfil hay un parque en el que se ha visto que unos chimpancés utilizan, mirad las fotos, utilizan cantos de piedra como los que yo os he traído y como los que usaban en las industrias más antiguas de los homínidos para romper nueces. Es más, hay uno levantado que lo que va a hacer es cascar la nuez así. ¿Esto es tecnología? Bueno, yo creo que sí. Hay chimpancés o primates que lo que hacen es mojar con saliva un palito, una rama y meterlo en un termitero para comer termitas. Pero eso no es modificar. Bueno, hay otros que lo que hacen es quitar las ramas, eso es modificar, ¿no? Bueno, ahí podemos discutir. La cuestión es que es verdad que algunos primates ya manufacturan sus herramientas, pero nosotros, ¿cuándo empezamos? Hay evidencias directas e indirectas de que hace más de 3 millones de años es posible que podamos hablar de tecnología. ¿Por qué no se conservan? Bueno, pues a lo mejor se han conservado y nosotros no hemos sido capaces de reconocerlas, porque si un grupo de australopitecos está haciendo lo que hacen estos chimpancés al aire libre, pues a lo mejor tú vas paseando y ves unas cuantas cantos y no sabes inferir lo que ha pasado allí, o bien porque los primeros materiales fueran perecederos, madera y otras cosas que no se nos han conservado y por tanto no sabemos. Sí que es verdad
que los estudios que se han hecho, hay evidencias directas, como os he dicho, de hace 2,5 millones de años, y hay evidencias indirectas del cerebro y de las manos de los australopitecos que es posible que pudieran realizar herramientas hace 3,5 y 4 millones de años. Bueno, esto es más o menos una reconstrucción, pero sí que es verdad que nosotros tenemos una pinza de precisión y estamos capacitados para manejar objetos y transformarlos, porque sí que es verdad que los primates tienen el pulgar oponible, pero ninguno lo tiene tan largo como nosotros para coger y modificar y tallar y fabricar herramientas, ¿no? Bueno, cuando nosotros estudiamos las herramientas de piedra, estudiamos la cadena operativa. La cadena operativa lo que significa es, ellos han cogido la materia prima, la han explotado, la han configurado, lo han usado, lo han abandonado. Nosotros nos encontramos ese abandono y lo que hacemos es al revés. Vemos para qué lo han usado, estudiamos las huellas de uso y estudiamos la tecnología y el aprovisionamiento de materias primas para poder reconstruir qué pasó allí. Yo os he traído, después si queréis lo veis, algún núcleo que está con las lascas que han salido de ese núcleo y las hemos pegado, es decir, hemos hecho remontajes para ver el canto y cómo han golpeado para realizar las herramientas. Si nosotros tenemos que hablar de las cadenas operativas, hay dos: de explotación y de configuración, y esto va de las más antiguas a las más modernas. Yo ahora no me mato, pero me bajo. La explotación de las herramientas es cuando tú coges un canto de río, un canto de cuarcita, que es un percutor, otro canto de río, y golpeas. Este es arqueológico, no le voy a golpear, pero bueno, si golpeáramos así, pues saldría esto, por ejemplo, ¿no? Lo que yo hago al golpear es generar un filo sobre este canto. Estoy configurando un canto. Las industrias más antiguas lo que hacen es configurar cantos, es decir, le he dado 4 golpes a este canto de río y he generado un filo por un lado, y también tengo aquí, que este ha sido usado para coger los huesos de los animales, cascarlos y sacar el tuétano. Estas son las herramientas más antiguas que existen. Esto junto a esto, pequeñas lascas que saltan y utilizan. Esta pieza es lo más operativo que os podáis ver nunca. Con esto podéis descuartizar, despellejar un ciervo, un caballo, con esta, solo con esta. Esto tiene un filo, luego veréis que corta mucho. Bueno, esto es configurar un canto, que son las herramientas más antiguas. Sin embargo, hay otra cadena operativa que es de explotación, que lo que hace es golpear. Esta vez ya es diferente, bueno, luego lo veréis, pero está con celo sujeto. Yo tengo un canto de río, lo golpeo y saco, si quiere salir, una lasca. No estoy configurando esto, ya no quiero configurar. De aquí lo único que quiero es sacar filos que cortan. Estos filos sirven fenomenal para descuartizar, como os he dicho, despellejar, un montón de cosas. Sin embargo, si yo quiero curtir una piel, este filo me va a romper la piel. Entonces muchas veces lo que hago es, con un percutor más pequeñito, se llama un retocador, con una asta de ciervo o con madera, emboto, por decir de alguna manera, el filo para que no me corte la piel, y hago, aquí tenéis ejemplos luego, una raedera que me va a quitar la grasa o el pelo, lo que yo quiera, pero no me lo va a romper. Estas cadenas operativas se llaman de explotación y son más modernas que las primeras industrias. Así, aquí lo veis, se golpea una piedra contra otra, y esto no es lo que me interesa, como los movimientos más antiguos, sino las lascas que saltan, bien con su filo bruto o bien modificando esos filos con unos retoques. Las herramientas más antiguas de piedra que se conservan se definen gracias a un yacimiento que está en Tanzania, a Garganta de Olduvai, y tienen una cadena operativa muy simple. Es golpear un canto y obtener un filo que corte, nada más. Y además son muy cortas en el tiempo y en el espacio, es decir, ellos han visto un animal, necesitan un filo que corte, cogen lo primero que ven, lo golpean, obtienen el filo, lo usan y lo abandonan. Con lo cual, cuando un arqueólogo llega allí, hace clean, clean y ya tiene la cadena operativa, ¿no?
Es roca local, en fin, no tiene mayor... En África hemos hablado de 2,6 millones de años, en Asia, quitando a Manisi, rondan 1,4 más o menos, y en Europa las industrias más antiguas, luego ya os voy a explicar la hipótesis tecnológica, rondan el 1,3 millón, 1,4 millón, y están en la cuenca de Guadix-Baza y en la Sierra de Atapuerca. Son eso, esto es un canto del nivel 6 de Grandolina, simplemente le han dado 2 golpes y ya tienen un filo que corte, y también tienen un machacador para abrir huesos. Esta lasca, que es así de pequeñita, es de la cima del elefante, de Atapuerca, que tiene 1,3 millones de años, y con eso, si te encuentras un corzo, pues le puedes abrir tranquilamente. El modo 1 en Europa llega con 1 millón de años de retraso con respecto a África, con lo cual es un poco más evolucionado. Luego veremos por qué y qué es lo que pasa, pero es un poquito más evolucionado. Sin embargo, las características son muy parecidas, son grandes cantos configurados o pequeñas lascas, sin más, de rocas muy locales y de cadenas operativas muy cortas en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, llega el modo 2 o la cultura achelense con Homo heidelbergensis y empezamos a ver que en vez de esto, que se me cae, empiezan a hacer esto. ¿Sabéis qué es esto? ¿Qué es esto? Es un bifaz. A esto se le llama la navaja suiza del Pleistoceno. Con esto tú puedes cortar, puedes agujerear, puedes machacar, incluso puedes golpear y sacar más lascas, ¿no? Os parece un estuche de... Esto, con respecto a esto, supone un cambio cerebral muy grande. Esto es simétrico, está bien hecho, cuesta muchísimo y ya hay una gran diferencia, puesto que ya no tenemos esas cadenas operativas tan cortas. La persona que hace esto no lo deja, no lo abandona. La materia prima no es local, es decir, se ha movido mucho para conseguirla, ha creado el bifaz y se lo lleva con él, lo usa y se lo vuelve a llevar con él. Y si el filo se embota, lo reaviva para volver a usarlo. Entonces esto ya cambia mucho. Cuando tú te encuentras esto, reconstruir la cadena operativa es ligeramente más complicado. Esta tecnología la tenemos en África hace 1,8 millones de años, que en teoría todavía no estamos aquí en Europa. Hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, de por qué los primeros grupos que salen de África nos traen el modo 1 y no el 2, cuando ya estaba presente allí, ¿no? Y hay otra cuestión muy interesante, que en Europa nosotros tenemos yacimientos de 1,5 millones de años, pero luego tenemos un vacío, y hasta hace medio millón de años, es verdad, y de ahí la cronología corta, no volvemos a tener un montón de yacimientos, con lo cual no sabemos bien si esta tecnología, que en África el modo 1 evoluciona al modo 2, en Europa no sabemos qué pasa. Hay gente que piensa que evoluciona, pero no tenemos un vacío de registro, y hay otros que piensan que no, que esto nos lo traen también de África. Si nos lo traen, y aquí hay los heidelbergensis, entonces hay un vacío y tendríamos que pensar, no sé cómo andáis de especies y de que los heidelbergensis son africanos cuando hasta hace 2 años eran europeos. Aquí hay una discusión muy interesante, pero bueno, esto está en África hace 1,8 millones de años, en Asia lo tenemos hace 1,4, 1,6 y en Europa llega hace medio millón de años. Esto es, es una lasca grande de Atapuerca, esto es un bifaz de Bosgrove, esto es un hendedor, que es simplemente una lasca de gran tamaño a la que se le genera un filo mediante un golpe, y este es otro bifaz. Bueno, esto es lo que tenemos aquí hace medio millón de años, y ahí podíamos discutir esto, pero no quiero. Y luego llega el Paleolítico Medio, que en África podemos hablar de 300.000 años, en Asia, bueno, aquí tenemos ya una serie de cosas que ahora os voy a contar un poco. Esto es un núcleo Levallois, yo no sé si... De hacer lo que yo os he contado, de golpear una piedra contra otra para sacar un filo, y después ya homínidos bastante más evolucionados, por decirlo de alguna manera, crean estos bifaces, se pasa a preparar un núcleo para sacar una lasca del tamaño y de la forma que tú quieras. Y esto lo hacen los neandertales y solo los neandertales. Aquí os he traído, he traído algún núcleo Levallois para que veáis.
La cuestión es que ellos quieren sacar esto, de este tamaño y de esta forma. Sacan una punta, una lasca o lo que quieran sacar. Esto es este método que surge en el Paleolítico Medio. ¿Qué hacen en el Paleolítico Medio? Además de esto, pues se estandarizan las herramientas. Así como un bifaz es muy versátil, vale para todo, en el Paleolítico Medio los neandertales, según lo que quieran hacer, crean unas herramientas u otras. ¿Que quieren descortezar un palo? Hacen un denticulado. ¿Que quieren raspar una piel? Hacen una raedera. ¿Que quieren hacer un agujero? Hacen un buril. Y así hasta que queráis. ¿Que antes con un kilo de piedra se generaban 10 centímetros de filo? Pues los neandertales con ese kilo de piedra te dejan esto y generan 1 kilómetro de filo. Aprovechan muchísimo más la materia prima también. Ahora, es verdad que si tú estudias neandertales, como es el caso, es imposible muchas veces reconstruir la cadena operativa. Esto se me ha ido. Bien, si hablamos en Europa, podemos hablar de un Paleolítico Medio hace 400.000 años. En Orgnac, en un yacimiento francés, ya lo tenemos. Ahora vamos a ver una cosa. Si el Paleolítico Medio lo hacen los neandertales y los neandertales aparecen hace 120.000 años, exagerando un poco, ¿quién está haciendo esto? ¿Evoluciona un modo o no evoluciona? Pues seguramente sí, ¿no? Bueno. Estas cosas hacen los neandertales. Perdón. Puntas denticuladas, denticulados, otra punta que es una punta de tallac, una raedera, que lo que hacen es embotar el filo para no cortar. Las materias primas ya son de muy lejos, incluso hay en yacimientos, no sé si os suena, Axlor o Jarama, que tienen una materia prima local y luego para realizar determinadas herramientas traen materia prima de 20, 30, 100, 200 kilómetros. Después reavivan los filos muchísimo y reciclan. Lo que antes era un núcleo lo hacen una raedera, lo que era una raedera lo hacen un núcleo. Entonces, cuando tú te estás encontrando los productos finales que ellos han abandonado, muchas veces es imposible reconstruir toda la cadena. Y luego, ya por acabar, aunque no nos vamos a meter, estaría el modo 4, el Paleolítico Superior, los maravillosos sapiens, que son superiores en todo, parece ser, y que están en Europa creando otra de esas maravillosas que nadie se pone de acuerdo, esas discusiones que a mí me gustan mucho, sobre el cambio de los neandertales a los sapiens, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuando yo estudiaba la carrera, el chatelperroniense era una cultura de principios del Paleolítico Superior que hacían los sapiens. Ahora se sabe que el chatelperroniense lo están haciendo los neandertales. El auriñaciense es una cultura del Paleolítico Superior, pero en Vindilla, en Croacia, se ha encontrado esta cultura con neandertal, con lo cual ahora parece que el auriñaciense arcaico lo hacen los neandertales. Y entonces yo digo, si nosotros tenemos un conjunto de piedras y no sabemos si es neandertal o sapiens hasta que aparecen restos humanos, ¿se diferencia mucho la tecnología de estos grupos? ¿Eran tan superiores los sapiens con respecto a los neandertales? Bueno, ahí lo dejamos. Ahora voy a seguir con la hipótesis tecnológica, que es lo que os quería explicar. Laura. A lo mejor voy a saber yo. No, he abierto este sin cerrar el otro. Pues entonces no te va a salir. Tienes que abrirlo, tienes que cerrar. Ya lo siento. No, hombre, no pasa nada. Pero estoy mucho más abajo ahora. Ahí. Entonces pasa, si no, te le has dado. Sí. Vaya, se queda 13. Ya me queda poco. Como pillado. Espera, que ya va quedando poco. Ahí. No sé si es esa o esta. Esa, la primera. No, la siguiente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues la última de las hipótesis que hablan de la salida de África es la tecnológica. Y todo este rollo que os he metido sobre evolución tecnológica es para intentar entender lo que quieren decir los que tratan de explicar la salida de África por lo que supone la tecnología en los grupos humanos.
Yo os he puesto los yacimientos rojos son del modo 1, lo más antiguo, y los yacimientos en azul son los de modo 2. Lo que dicen estos investigadores es que en África tenemos conjuntos de 2,6 millones de años de las herramientas más antiguas de piedra, que probablemente sean más antiguos, ¿no? Nosotros hemos encontrado unos, pero esto puede ser mucho más antiguo. El modo 2 ya se está desarrollando en África cuando tenemos las primeras evidencias fuera de ella, con lo cual es verdad que la pregunta está por qué no sale el modo 2 y solo sale el modo 1. Lo que dicen estos investigadores es que la revolución tecnológica, lo que supone, la ventaja que supone a estos grupos desarrollar una tecnología, va a ser la causa de la salida de África, y lo explican en estos pasos. La emergencia de la producción de herramientas puede ser anterior a 2 millones de años, unos 3 o más, yo creo que más. Cuando se generaliza y se socializa, cuando todo un grupo sabe, esto genera unas ventajas y unas nuevas oportunidades con respecto a otros grupos que no tengan tecnología y, por supuesto, a otros animales, ¿no? La adopción de estos comportamientos hace que haya una reorganización en el grupo, y esa reorganización, cuando todo va bien, lo siguiente es un éxito, un crecimiento demográfico en estos grupos que hace que quieran ocupar nuevos espacios. Cuando son más, tratan de ocupar nuevos espacios, y al ocupar nuevos espacios lo que está pasando es que salen de África. Bueno, pero van un poquito más allá porque fueron criticados y lo han cambiado. Si aquí ya hay herramientas de modo 2, la pregunta que vuelvo a tirar es ¿por qué lo que sale de África es el modo 1 y no el modo 2? Lo que dicen estos investigadores es que en África hay grupos que tienen una tecnología y hay grupos que tienen otra. Lo que está pasando es que los que tienen el modo 1, que ya están fuera de África, están actuando de barrera, y los grupos con tecnología del modo 2 no pasan. A mí esto me parece un poco complicado de entender, sobre todo cuando, y se les ha criticado mucho por eso, la especie que está aquí es la misma, con lo cual, como diferentes grupos del gáster o de lo que queráis van a desarrollar diferentes tecnologías, y en principio podrían tener la misma, ¿no? Bueno, ellos van más allá y lo que dicen es que el modo 2 aparece hace 1,8 o quizá es más antiguo, se socializa, hay una reorganización nueva de estos grupos y en un momento dado salen, pero salen ya en unas cronologías para nosotros muy recientes, porque aquí en este yacimiento, que por cierto tiene fuego, tiene 0,8 millones de años, y a Europa llegan ya tardísimo. La cuestión y el problema es qué está pasando en todo nuestro continente desde 1,3 millones de años hasta 600.000 que no tenemos evidencias. Y ahora podemos seguir con el quién. ¿Quién sale de África? ¿Quién es el que sale de África? Los restos más antiguos que nosotros tenemos fuera de África son estos: Homo sp, que se encontró en Atapuerca, Homo antecessor, Homo georgicus y Homo erectus en Sanguirán y en México. La interpretación que se ha dado siempre es o que sale Homo ergaster, o que es anterior a lo que nosotros pensamos, o que un homínido más antiguo que Homo ergaster, un antecesor, salió de África y luego pudo evolucionar en Asia a Homo erectus, o en África a Homo ergaster. Hay investigadores que a todo lo llaman Homo erectus asiático, Homo erectus africano, Homo erectus europeo. Lo que sí que se ha visto no sé si sabéis que los dientes dan muchísima información, es lo que más información da a los que estudian las especies, los restos humanos, y el patrón de estriación dentaria de los restos humanos más antiguos que se han encontrado, de los europeos, está muy claro que no tienen nada que ver con los africanos sino con los asiáticos, con lo cual sí que es verdad que se sale de África, no hay ninguna duda, pero los primeros pobladores europeos parece que con mucha seguridad venían de Asia y no de África. Se ha tratado de hacer, nosotros cuando se descubrió el antecesor, yo no sé si os suena, pero había una hipótesis que decía que el gáster evoluciona antecesor en África sale de África, en Europa evoluciona a heidelbergensis, a neandertal, y desaparece, y que el antecesor que se había quedado en África evoluciona a sapiens y luego sale.
¿Cuál era el problema más gordo de esta hipótesis? Que no había antecesores en África, con lo cual, bueno, es todo supone. Ahora parece ser que tenemos que hablar de un evento de especiación de algo que salió de África, que viene en Eurasia, seguramente, en algún lugar de Eurasia, por unas condiciones climáticas y ambientales, evoluciona a algo, que no sabemos qué es, y es lo que va a poblar Asia y nuestro continente. Yo traigo como 200 diapositivas más, o sea, como un rato más, pero creo que me va a quedar aquí porque hemos pasado la hora, ¿no? Entonces, si os interesa saber cómo vivían y lo que pasa, os lo paso, os lo cuento, pero yo creo que ya, si queréis, hablamos un poco, si queréis, vemos las piezas. Yo os doy las gracias por haberme escuchado. Bueno, hola. Gracias por la charla. Ha sido muy ilustrativa y hay muchos datos de los que ha expuesto, pues no los conocía. Pero aún así, bueno, ya desde el principio yo venía, digamos, con cierta cautela, porque la propia pregunta que titula o que rotula su exposición, pues no entiendo cuál es el sujeto. Digamos, o sea, yo lo primero que me dio a la cabeza cuando leí el nombre de la ponencia era pues cuando salimos de Marruecos Occidental o de Guinea Ecuatorial o algo parecido, ¿no? O sea, ¿quién es el sujeto que sale de África? Y luego, siguiendo con o sea, digamos que la pregunta sería ¿cuál es la idea o sea, quién es el sujeto del que se está hablando? Así para empezar. Y ya concretamente, cuando todos estos grupos, que son grupos distintos y en los que ¿hasta qué punto son especies distintas? O sea, ¿cuál es la definición que se está dando de especie o qué se entiende por especie para hablar de que son grupos distintos o que son grupos... O sea, ¿cómo es la consistencia entre todos estos grupos? Que su descendencia no es fértil. Que su descendencia no es fértil, pero ahora están saliendo cuestiones, por ejemplo, entre neandertales y sapiens y todo esto que no... porque se está cuestionando si son diferentes especies o no. Hasta hace poco era Homo sapiens neanderthalensis y ahora ya no es Homo sapiens, pero se está cuestionando. Pero bueno, si volvemos a África y no a los neandertales y los sapiens, lo primero que te he dicho es: yo te voy a hablar de esto, pero no te voy a contestar absolutamente nada, te voy a decir lo que hay. Y lo que acabamos de decir sobre el quién, bueno, pues lo que hay en África, que nosotros no sabemos qué grupos salen de África. Nosotros sabemos, hombre, con la demografía que hay y lo que se ha estudiado en África, muchas especies no va a haber. Está Homo ergaster, es lo que conocemos, y puede haber alguna otra especie. No, vamos a poner Homo ergaster, lo más antiguo, que coincide con lo más antiguo que tenemos fuera de África. Ahora, ¿es Homo ergaster? Pues ya te he comentado que parece que, por ejemplo, lo de la Manisi no es ergaster. ¿Es habilis? Tampoco. ¿Es alguna forma o es un ergaster que luego en Eurasia evolucionó? No lo sabemos. Por eso el sujeto, yo no te puedo contestar. Pero no te puedo contestar ni yo ni nadie. Siguiendo un poco con lo que decía el chico, que me parece muy interesante la pregunta que ha hecho y me ha gustado mucho, ¿no?, lo que has contado. Quería aclarar solo que cuando se dice Homo habilis, sin decir los Homo habilis o los Homo erectus, creo que se está generando una cercanía que no... parece que puedes decir Homo habilis mío, no sé si me entiendo, ¿no? Sí, yo tengo una manera de decir los neandertales, fíjate tú. Sí, eso es una manera de hablar. Los neandertales sí que les ponías en el artículo indeterminado, pero cuando nombrabas a los habilis, cuando nombrabas a los... bueno, en general, pues a todos los demás, no ponías en el artículo indeterminado, que me ha llamado la atención, es por lo que me ha animado a hacerte la pregunta, ¿no? Entonces, es como si dijeras que todos somos iguales, ¿no? Un habilis, un erectus, una ameba, porque si no le ponemos el artículo indeterminado no estamos haciendo separaciones y podemos pensar que todos somos iguales, ¿no? Que podemos decir eso, lo que te decía, ¿no? Que podemos poner calificativos que no tienen nada que ver con
con tu ciencia, ¿no? Si no podemos decir ameba mía. Si no decimos las amebas, si decimos las amebas ya no podemos poner calificativos morales o... Es una forma de hablar. Yo no digo los homo habilis. No, pero es muy importante. Ya, pero el problema es que seguramente la próxima vez diga homo habilis. Sí, pero cuando decías erectus, entonces a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque era es como como si más dijeras largo, Felipe, los homo erectus. como Bueno, si es una manera de hablar. o como si dijeras Juan, ¿no? Y la verdad es que la ameba y el habilis hay mucha distancia, ¿no? Sí. No sé, a veces la forma que se dicen las cosas implica una forma de verlas. Sí, claro, sin duda. No, seguro. A veces no, siempre. Claro, sí. Uy, bueno, solo quería decir eso. Bueno, en primer lugar felicitarte porque me ha gustado mucho y es un tema que la verdad es que me interesa mucho, aunque no desde fuera, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, filosófica. Y te quería hacer una pregunta por cómo está el debate en torno a Homo antecesor. Quiero decir, cuando en su momento salió y los libros de divulgación, pues ha quedado una serie de cuestiones desde que es una especie distinta, que era el famoso nexo entre neandertales y sapiens, que eso ya parece ser que el equipo de investigación Atapuerca lo ha abandonado radicalmente, pero hasta donde yo sé, hasta hace un par de años había bastante debate sobre si es una especie, si era Homo mauritanicus, me parece también había. Homo geórgicus, sí, entonces, incluso Cheprano. Quería saber cómo estaba en el contexto internacional ese debate y luego también plantearte otra duda que tengo de otro de los descubrimientos, entre comillas, del equipo de investigación Atapuerca, y es lo de la bifaz Excalibur. ¿Cuál? La bifaz Excalibur. El bifaz. El bifaz. Que claro, por lo que yo sé, se anuncia el descubrimiento, ¿no? Con todo lo que simbolizaba, incluso creo que se planteó la hipótesis de que podía ser una especie de enterramiento funerario, ¿no? Algo así. Y sin embargo luego hubo problemas para publicarlo en algún artículo, en alguna revista de investigación, porque los que estaban detrás no querían aceptarlo, en fin, y al final se publicó en una revista de mucho menor impacto. Sí. Entonces quería saber cómo están actualmente esos dos debates, ¿no? Porque mi percepción es que la paleoantropología depende mucho, como si dijéramos, desde el Estado o la nación desde la que se haga. Simplemente yo hice hace un tiempo el experimento de mirar la página de Wikipedia en diferentes países y ver dónde aparece Homo antecesor y no aparece. Y entonces en Inglaterra sí aparece, pero comparado con una barrita, con Homo ergaster puede ser, me parece, o con Homo mauritanicus, y sin embargo en Alemania directamente ya no aparecía. Y en la española sí, por supuesto, claro. Alemania tiene malware y son los que defienden la short chronology. Y esto es así, ¿eh? A ver, antecesor. Antecesor está aceptado. La cuestión es que siempre estamos buscando el nexo entre neandertales y sapiens y el nexo de salida de África. A mí la hipótesis de antecesor me parecía buenísima, que es verdad que puede ser lo que salió de África y luego evolucionar a Heidelbergensis y a neandertales. Es lo que yo te he dicho varias veces. Entonces, ¿por qué tenemos ese vacío tan grande en Europa desde 1 millón de años hasta 500.000? O sea, que a lo mejor el antecesor no evoluciona. O pudo mezclarse con otros grupos que vinieron de África y de ahí surgió la Heidelbergensis. En fin, estos son hipótesis. Al principio no fue aceptado antecesor. Antecesor se crea porque es verdad que no encaja en ninguna especie conocida hasta el momento y no se puede meter en un árbol, y a mí eso es verdad, soy de separar porque luego ya juntarás. ¿Cuál es el problema de antecesor? Que solo hay restos aquí. Y en la cima del elefante aparecen hace unos años unos restos muy poco, de 1,3 millones de años, y se ha puesto Homo SP, porque no podemos decir todavía si es antecesor o no. ¿Cuál sería la suerte que nos pudiera pasar a todos? Que aparezcan más restos de antecesor en África, ojalá, pero sobre todo en toda Europa. Está admitido. O sea, la comunidad científica internacional está admitido. Atapuerca tiene los mismos amigos que enemigos. Es un pequeño monstruo en el que trabajamos muchísima gente y eso genera lo que genera. Entonces, te voy a ser muy sincera, es así. En la comunidad científica está admitido. Ha costado, pero está admitido. La hipótesis que tenían ellos, no. Ahora María Martinón y José María Bermúdez de Castro están en yacimientos chinos y en otros asiáticos y están viendo que somos más asiáticos que africanos, por ejemplo, y eso también se está admitiendo. Entonces, antecesor sí. Ahora vamos con la otra cuestión que es mucho más complicada para mí de contestarte.
Yo no sé si has oído que hace poco se publicó que hay un cráneo en la cima de los huesos, que se ha demostrado que tiene dos golpes, que tiene diferentes, que no es un golpe de caída, sino que parece ser, lo han estudiado forenses, que puede ser un asesinato. Y ya hemos empezado a hablar del primer asesinato, yo estoy en contra del primer, hacemos, que me perdonen los argentinos, no somos los más de todo, ¿no? Entonces, Excalibur, a mí me parece una pieza fantástica. La cima de los huesos es un sitio en el que hay 28 individuos heidelbergenses que no vivían allí, que yo no creo que sean del mismo momento, que se han ido tirando, pero yo también estoy viendo que todos los heidelbergenses que están en la cima tienen alguna cara. Por ahí vamos. Los heidelbergenses pueden no tener un tratamiento funerario, ni que yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero sí que es verdad que tú tienes una cohesión social, eres un grupo y puedes querer, o bien por higiene, o bien por protegerlo, que tú no veas cómo a tu hijo se le está comiendo un león, tirarlos a esa cima, ¿vale? Aunque fuera que no, que los tiran porque tienen algún, que no lo sé, ni lo vamos a saber nunca tampoco, cualquier heidelbergensis que pasara por allí podía llevar un bifaz que se cayó, o cualquier heidelbergensis muerto podía tener un bifaz agarrado. Yo la interpretación del bifaz no la comparto, creo que es una hipótesis muy válida como otras tantas, pero que no es la teoría. Y ya está, ahí te puedo decir, ya más sincera no. Bueno, pues yo también enhorabuena por la exposición, muy ilustrativa con todas estas ilustraciones. Y bueno, las dos preguntas, una es la primera es la siguiente. Hace años por lo menos el Homo viajero era el Homo erectus, ¿no? Que se había desplazado por el hábitat africano, había saltado al asiático, llegado hasta Pekín y tal, ¿no? Y sin embargo aquí prácticamente no figura un poquito más atrás, ¿no? El Homo habilis parece ser, ¿no? Bueno, pero tenemos erectus en Sanguirán hace 1,8 millones de años. Sí, pero quiero decir que apenas apareció, sin embargo, el Erectus, teniendo tanto protagonismo hace unos años el Erectus como el Homo viajero, digamos, que había salido del biohábitat africano, según algunas tesis o hipótesis de esto, ¿no? Eso es una primera pregunta. Vamos a ver, ¿qué es del Homo erectus? Sería la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con los límites del Homo faber, ¿no? Es decir, si la fabricación de útiles es lo que define a estos organismos, ¿no? como Homo, aunque bueno, están los Australopithecus que no son Homo, ¿no? Que son de otro género, pero bueno, los límites con respecto a los a los chimpancés y demás, ¿no? Es decir, hablamos de las ramitas que van haciendo los chimpancés con esa tecnología que escribió Sabater Pi, ¿no? y bueno, que extendió después a los gorilas con ese libro que tiene sobre la vivienda, Sabater Pi, ¿no? Que hace un lecho allí de los gorilas y tal, que es una modificación del medio, claro, para no hablar de los castores y de otros organismos que más o menos, ya no digamos pues todos los insectos, ¿no? Entonces, bueno, ahí esos límites, ¿tú cómo lo organizas? Porque, ¿no? Yo tengo uno clarísimo. Si hablas de tecnología, que eso es lo que yo hago. Sí, yo tengo uno esas clarísimo. serían las dos cuestiones. Nosotros, al género Homo, fabricamos tecnología o modificamos la naturaleza con fines no materiales. Y esa para mí es la diferencia. Esa es la única diferencia y creo que te convencí. Creo que sí. Y lo de Homo erectus ya es más feo, me gusta más esto. Lo de Homo erectus es muy fácil. Sí que lo he apuntado. Es verdad que están un poco dejados de la mano porque fíjate en el mapa donde están fuera de África Homo erectus con 1,8. Con lo cual se han salido de África y es Homo erectus. Lo que pasa es que al principio la idea hace muchos años era juntar, es decir, todo era Homo erectus. Ahora no, por eso no se habla de Homo erectus, porque lo que hace, si se hubiera encontrado hace 20 años antecesor hubiera sido Homo erectus, que son corrientes. Ahora se ha decidido que se va a separar todo, pero sigue habiendo investigadores que hablan de Homo erectus, te lo he dicho, africano, asiático. Entonces, sí que es verdad que está ahí, que tiene una cronología, pero como no sabemos bien qué es lo que lo ha llevado allí, es decir, si salen de África, qué es lo que sale, si es el gas, y tal, pues se ha quedado así, se ha quedado una rama que está ahí, pero no tenemos evidencias que nos indiquen que han sido ellos o que no han sido ellos que han sido ellos. Sí, quería intervenir para plantear una cuestión con relación al planteamiento global. Se trata de lo siguiente: cuando titulamos
titula la conferencia ¿Cuándo salimos de África? Y esto es una cuestión que es, como lo explico, que es muy importante porque no es una cuestión que dependa solo del interés filosófico que nosotros podamos tener, sino que nuestro interés filosófico está en función de su intervención, que también es filosófica, en muchos aspectos, que está cruzada enormemente por cuestiones filosóficas. Y partiendo ya de la misma pregunta, ¿cuándo salimos de África? Esa primera persona del plural nos sumerge ya en un planteamiento que, y claro, eso no sé si es consciente o inconsciente, pero es objetivo, quiero decir, eso es independiente, es objetivo porque está ahí. Es una pregunta epistemológica. Y ese es el planteamiento que nos obliga de alguna manera a mantener reparos contra la cuestión epistemológica que se está planteando. Y también la cuestión que antes hablábamos, diríamos, entre bambalinas, fuera de con anterioridad, la cuestión que si son más inteligentes los neandertales que los sapiens, etcétera, también es una cuestión epistemológica. Por otra parte, le digo que tampoco me da más que sean más inteligentes los neandertales que los sapiens, tampoco me inclino por ninguna, sino por el planteamiento. Desde una perspectiva filosófica, si es epistemológico o no. Porque, y para que nos entendamos un poco todos, una cuestión epistemológica es aquella que plantea los términos de la discusión en la escala sujeto-objeto. El tema de la pinza, planteado con relación a la previsibilidad de los distintos homínidos, pues, o la Australopithecus, tal como lo plantean muchos prehistoriadores, bueno, la mayor parte de los prehistoriadores, a lo mejor Urán en alguna obra igual no, pero en fin, también se está planteada epistemológicamente, y la cuestión del cerebro también está planteada epistemológicamente. ¿Por qué? Porque en el fondo está organizando el tema prehistórico en dos campos: el campo del sujeto, sea Homo ergaster, sea Homo antecessor, sea Homo habilis, y la cuestión del objeto. El objeto, sea este objeto un objeto fabricado o no. Y esta cuestión hace un barrido tan grande que involucramos también a los animales que tienen cierta aprensividad, aunque no tengan la pinza humana, y decimos entonces que los palillos que los chimpancés o los bonobos meten en los termiteros untados en saliva para sacar la termita, o que el nido que construye en la cima de un árbol un gorila determinado, es también una cuestión de si es de naturaleza o no. Es decir, cuando el planteamiento es de tipo epistemológico, el barrido que hace involucra a todos como sujeto-objeto, y entonces hace comparaciones entre objetos, que es cómo se enfrentan a los sujetos, cómo se enfrentan a los objetos, etc. Y desde una perspectiva filosófica, y desde la perspectiva filosófica que tratamos aquí, es un planteamiento no adecuado. Y es un planteamiento no adecuado porque tiene unas características que nosotros llamamos enterizas, metamédicas. Bueno, es que es obligado decir el término técnico. Metamédico significa que toma las partes el conjunto y que no conjuga los elementos de esas partes, ¿no? Bien, ¿cuál es entonces la cuestión? La cuestión es que el planteamiento creo, porque esta conferencia es ante todo filosófica, aunque utilice elementos y componentes de la ciencia en cuestión, de la paleontología o de la prehistoria, etc. Pero es fundamentalmente filosófica, y los problemas que se plantean son filosóficos. El salimos, que parece que remite a la humanidad saliendo de África y llegando a Europa, ¿no? Y después constituyendo la UE y todo eso. Pero la cuestión, tal como la tenemos que plantear, es una cuestión noseológica, y entonces las cosas empiezan a enfocarse de otra manera. Un planteamiento noseológico supone que existen componentes sintácticos, semánticos y pragmáticos, y entonces veremos, por ejemplo, a un Homo habilis o a un antecesor construyendo los percutores, que ya empiezan a ser términos, y operando y estableciendo relaciones entre ellos, clasificando, componiendo, sacando siles, buscando en determinadas canteras donde hay siles o no hay siles, o cuarcita, y entonces este otro planteamiento evidentemente ya no puede decir que son los ergaster frente a estos Homo frente a nosotros Homo, sino que empezará a haber bandas de neandertales y bandas de Homo sapiens oponiéndose unos a otros entre sí, y no con los neandertales o con los sapiens en bloque, y oponiéndose con cultura lítica.
que en el fondo, en realidad, por la práctica prehistórica, eso es lo que se está haciendo. Lo que yo estoy criticando de alguna manera es ese planteamiento epistemológico que lo reduce todo, que hace un barrido que me parece poco adecuado. Simplemente a esa cuestión. No sé, probablemente me haya explicado... Yo, claro, yo es que soy prehistoriadora, no filosófica, entonces esto me... De todas maneras, yo creo que esta conferencia de filosófica, que yo te he presentado unos datos tangibles y unas interpretaciones que damos sobre esos datos, ¿no? Pero bueno, y luego lo demás, pues no sé, es que no sé, si me has hecho alguna pregunta, simplemente me has dicho que el planteamiento no es adecuado. Claro, yo lo que trato de decirte es que yo te he expuesto unos datos y te he contado las interpretaciones que hablan muchos científicos están dando sobre esos datos de filosofía. Claro, yo sí, ahí... pero... Perdón, yo te quería preguntar una cosa sobre lo que Espera. Le pasamos ahora. Sí, no, a ver, simplemente quería que se viese que no existe un planteamiento científico neutral al margen de cruces o de capas que tengan que ver, eso lo sabemos ya desde, bueno, en fin. Y entonces, que no es posible, cuando se está hablando, permanecer al margen de cuestiones filosóficas. Y las cuestiones filosóficas aquí están entrañadas por ese planteamiento epistemológico que está disuelto y que es un planteamiento según el cual concebimos de alguna manera estos problemas que estamos tratando según el enfrentamiento del objeto y del sujeto, que es un tema clásico de la filosofía. Pero que es un planteamiento que a nosotros no nos parece muy ajustado y que, porque barre todo de la misma manera, y entonces el enfoque lo deja en grisalla, como dirían los pintores del Renacimiento, y no utiliza el cromatismo. Entonces, el cromatismo es más diamérico, y la grisalla es más metamérica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, vale, gracias. Sí, yo sí quería preguntar... bueno, yo no sé cuándo me toca, me avisa. Sí, ahora, es que hay tu palabra y lo Vale, que Por insistir un poco aquí en lo que decía el compañero. Bueno, a mí la exposición me ha gustado mucho, pero es lo que estábamos comentando, que la ciencia siempre implica valores, que la ciencia no es un saber neutral, y las palabras nunca son neutrales, porque las palabras construyen ideas que parten de los propios conceptos y las contradicciones, de las inconmensurabilidades que hay en los propios conceptos que se exponen. Por ejemplo, desde un punto de vista casi no retórico, pero sí didáctico, para los que somos profesores, por ejemplo, de filosofía, y hemos tenido que estudiar la teoría de la evolución y los procesos de humanización y después explicarlo, pues como la lección quinta del temario para chicos de 17 años en primero de bachillerato, antes de hacer uno te planteas, bueno, hay un montón de clasificaciones. Yo recuerdo como todavía no hace tantos años, pues se explicaba al pitecántropo, al sinántropo, como eslabones intermedios que eran parte del Homo erectus, y se hablaba de diferentes capacidades craneales, y tienes que explicar de una manera dialéctica, como decía aquí el compañero, qué relación hay entre el proceso de hominización, la celebración creciente, la liberación de la mano, la oportunidad vulgar, la mano prensa, todos estos procesos. El uso del fuego, la dieta cárnica, en la que tanto insistió pues Robert Aldrich o Agustín Alcordón. Entonces, claro, uno dice, como filósofos somos todos, científicos o no científicos, porque trabajamos con ideas. De hecho, usted antes utilizó la idea de materia o la idea de espíritu. Pero yo trabajo con datos, eso sí Ya, lo quiero dejar bien claro, yo no trabajo con ideas. Luego las interpretaciones de esos datos seguramente sean sí, pero el a la corriente teórica que pueda pertenecer cada investigador. Pero yo trabajo con datos. Eso... Los datos no preexisten a las ideas. Los datos se ven como tales datos, o los hechos se ven como tales hechos en función del foco teórico con el que operemos. Eso es así desde antes de Popper. No hay ciencias neutrales. Igual que hay diferentes corrientes en matemáticas, y sobre la matemática parece que es el saber operatorio más exacto, pues como digamos en paleoantropología o arqueología, etcétera. Entonces, yo lo que iba a preguntar es, bueno, vamos a ver, para alguien que tiene que explicar la idea de hombre a los chicos, todos estos datos, entre comillas, que usted ha utilizado, realmente, ¿qué aportan de nuevo? Sabiendo que además muchas de estas clasificaciones son perentorias, están en constante revisión, ¿qué es lo que aportan de nuevo a la idea de hombre? Por ejemplo, usted ha hecho muy poca referencia al papel del fuego. Claro, es que yo estoy hablando de la salida de África. Y en África, en estas cronologías, hay dos yacimientos que tienen unas evidencias de fuego que parece ser que son naturales. Y el fuego más antiguo que conocemos, reconocido
está en Geser Benot Yaakov, que está en Israel y tiene 800.000 años, y es el primer fuego realmente reconocido. Entonces, te puedo hablar del fuego todo lo que quieras, tengo aquí, es más, me he cerrado el fuego, pero no tenía nada que ver con el tema que estábamos tratando. Sí, pero lo que dice el compañero, la idea de salida se construye... Ah, bueno, no pasa Muchas gracias por su conferencia. Yo lo que le quería preguntar, que ya es que ha pasado tanto tiempo que no sé si se acordará, pero usted ha dicho antes que cualquier modificación del Homo sobre las lascas no tenía un fin material. No entiendo lo que quiere decir. Vale, sí. No sé qué quiere decir por material. En todo caso tiene que tener un fin útil, ¿o no es así? Claro, bueno, es que estoy viendo que aquí los conceptos o las palabras que yo utilizo, claro, yo soy prehistoriadora y vosotros sois filósofos. Creo que es... yo hablaba como un fin material en el sentido de que él me preguntaba qué diferencia hay entre la tecnología que puedan tener los animales, los primates, y los humanos. Yo he dicho que nosotros fabricamos cosas con fines no materiales, es decir, nosotros nos ponemos un collar, nos adornamos, y los primates están fabricando tecnología para comer, pero no tienen nada inmaterial, por decirlo de alguna manera. Nosotros fabricamos Venus. Pero eso es posterior, quiero decir, cuando hacen esto, lo hacen para despedazar animales, para quitarles la piel y ponérsela encima. No, tenemos el hacer collares es posterior. Bueno, hay evidencias muy antiguas en África o con eso mismo estás machacando ocre para pintarte. Quiero decir, nosotros tenemos una tendencia desde siempre a cosas no materiales que los animales no tienen, desde siempre. Hay yacimientos en África que tienen determinadas raederas con fósiles, etc. Es decir, ahí hay una serie de mundo superior, por llamarlo de alguna manera, difícilmente explicable en estas tan antiguas, pero que lo hay, que en principio los animales no se ven. No, pero arte hace 2 millones de años no... No. Pero es verdad que sí que hay evidencias que pueden apoyar un cierto simbolismo muy primitivo que tienen los homínidos y que no tienen los primates. Por eso hablaba de fines no materiales. Eso es lo que quería decir. Gracias. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, pues... Sí, las cosas...